Vamos a abrir la Biblia, por favor, en 2 Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer versos 14 al 18. Ya hemos leído el contexto de todo el capítulo 2, lo cual es siempre necesario para poner en su lugar. 2 Timoteo, capítulo 2, versos 14 al 18. Hace años le puse a este sermón, no demasiado original, el obrero que no se avergüenza, que es lo que dice el verso 15. Pero pensando en todos nosotros, no solo en el obrero, que en este caso, en este contexto, sería el pastor, le cambié el título y se llama Cuidado con nuestras palabras, ¿no? Cuidado con lo que hablamos, que creo que es sin duda lo que por extensión se aplica a cada uno de nosotros. Cuidado de los cristianos con lo que hablamos. Dice así, versos 14 al 18. Recuérdales esto. Está hablando Pablo a Timoteo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Noten y subrayen, no sé si ustedes marcan en la Biblia, pero si lo hacen, ahí la palabra palabras, ¿no? Que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia, Timoteo, agrego yo, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo, palabras, que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. No siempre las palabras finales de una persona antes de morir son importantes o llenas de significado, ¿no? Muchas veces la persona que se está muriendo ni sabe que se va a morir y lo último que dice no tiene mucha importancia. Acá tengo algunos ejemplos. Trágicamente, un hombre llamado Terry Kath, que era miembro de una banda famosa de los 80 llamada Chicago, el pobre hombre, el último que dijo antes de morir fue: no te preocupes, no está cargada. Y jugando, haciéndose el tonto, se pegó un tiro. Robert Kennedy, hijo del presidente de Estados Unidos, que también murió asesinado de un disparo, ¿no? Pero este es el hermano, Robert Kennedy, le dijo a su mujer: ¿hay alguien herido? Y era él el que estaba herido. Él sintió un ruido de un balazo. ¿Hay alguien herido? Y murió. Era él que estaba herido. Otro presidente de Estados Unidos, llamado Franklin Roosevelt, murió de una hemorragia cerebral y sus últimas palabras fueron: tengo un dolor de cabeza tremendo. Y se murió. Ellos no sabían que iban a morir, ¿no? Alguien que sí sabía que iba a morir, tampoco, a veces sabiéndolo, decís algo para la historia, ¿no? Sabemos del comandante Chávez, Hugo Chávez, en Venezuela. El jefe de la Guardia Presidencial, llamado José Ornella, dice que las últimas palabras del comandante Chávez fueron: yo no quiero morir, por favor no me dejen morir. Y murió. Tremendo, ¿no? A mí no sé si me interesa tanto, es curioso, digámoslo, es curioso, saber qué dice cada uno antes de morir. No sé si es tan valioso, lo más valioso es saber qué dice un cristiano antes de morir, ¿no? Ver su esperanza, su confianza en el Señor, su tranquilidad, de pronto hasta su expectativa, su gozo. Este libro de 2 Timoteo son las últimas palabras de Pablo, escritas, conservadas para nosotros antes de morir. No sabemos qué dijo antes de morir, pero sí podemos saber, leyendo 2 Timoteo, lo que estaba en su corazón, lo que le pesaba más, lo que le preocupaba más antes de morir. Y si bien a Pablo le preocupan las herejías, y habla de las herejías y de cómo Timoteo, que era su discípulo más cercano, debería de alguna manera estar atento y combatir las herejías, llama mucho la atención en esta porción de la carta que a lo que Pablo más le preocupa es lo que hacen los cristianos, no tanto los herejes. La capacidad que tenemos los cristianos de dañar la obra de Dios. Los herejes, por supuesto, tienen la capacidad de dañar la obra de Dios, desde afuera. Pero hay un peligro latente dentro de las iglesias, que es lo que nosotros hacemos, los creyentes. Y de eso le está advirtiendo Pablo a Timoteo. Tené mucho cuidado, Timoteo. Tené mucho cuidado con los hombres que vos considerás tus discípulos, ellos pueden causar mucho daño, demasiado. Y llama la atención.
llama mucho la atención. Miren, una forma de encontrar las ideas más importantes en un pasaje, sea leyendo el diario, cualquier libro, la Biblia, ni hablar, es ver las palabras que se repiten. Acá ya lo hemos leído y vemos que la palabra palabras se repiten mucho, demasiado. Y eso es lo que le preocupa a Pablo, lo que están hablando los creyentes. Tené cuidado, Timoteo. Aún tené cuidado de vos mismo. Vos también, nosotros también tenemos que tener cuidado, los pastores. Podemos causar mucho daño. En vez de edificar tu fe, te podemos confundir y dañar tu confianza en el Señor, diciendo acá tonteras, cosas que Dios nunca dijo. Otra manera es notar los imperativos. En el caso de la Biblia, especialmente, las palabras, los verbos que son órdenes, ¿sí? Y acá en 2 Timoteo es muy interesante la cantidad de órdenes que da Pablo, ¿sí? Tenemos 27 mandamientos en 2 Timoteo. Y si usted va leyendo y los marca, va a poder de alguna manera percibir cuál era lo que le preocupaba, qué era lo que le preocupaba a Pablo. Porque le está ordenando a Timoteo, Timoteo, hace esto, guarda esto, hace lo otro, etc. Notablemente, de los 27 imperativos, 18, o sea, 2/3, tiene que ver con lo que hacía Timoteo con las palabras. ¿Sí? Se ve que es muy importante eso. No sé si a veces pensamos nosotros que Dios hizo este mundo con su palabra, que Satanás introdujo el pecado con palabras, engañándolo a Eva, con palabras, que con palabras nosotros podemos edificar o destruir a nuestra familia, a personas, etc., ¿no? La iglesia se edifica con palabras. Por eso el centro de un servicio de una iglesia sana es la predicación. Las palabras edifican nuestra vida. Las palabras de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que le preocupaba a Pablo, no cabe duda de eso. ¿Sí? Dice, por ejemplo, 2 Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, etcétera, etcétera. Verso 14, guarda el buen depósito, el Evangelio, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Estoy marcando los imperativos, ¿no? Capítulo 2, verso 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Verso 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Capítulo 3, verso 14 al 17, pero persiste tú en lo que has aprendido. Y después en el capítulo 4 es el gran imperativo, o los grandes imperativos de esta carta y quizá de todo el Nuevo Testamento, por la forma que le introduce. Capítulo 4, verso 1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Le agrega ahí toda la solemnidad que puede Pablo. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Son todos imperativos que tienen que ver con palabras, ¿sí? Con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán las sanas palabras, no lo van a sufrir, no lo van a aguantar, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿sí? Y no van a soportar la verdad, dice, sino que se volverán a las fábulas. Tremendo. Bueno, esta porción, versos 14 al 18, de nuevo, no es un llamado a resistir falsos maestros, para nada. Es una exhortación a Timoteo, que es de alguna manera el que fue discipulado por Pablo y el que ahora se le pide que disipule a otras personas. Capítulo 2, verso 2. Hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Les dice Timoteo, fíjate bien que esas personas no se enganchen, no se enreden en discusiones tontas, que causan más daño que otra cosa. Tené cuidado, Timoteo. Fíjate en los enemigos de la fe que están afuera, pero poné un ojo en los que supuestamente son los más fieles, porque pueden dañar a mucha gente. Y de alguna manera nos toca a nosotros. Me toca a mí, que soy pastor, los que estamos acá presidiendo esto, le llamamos a estas cartas 1 Timoteo, 2 y Tito, las cartas pastorales. Y nosotros las estudiamos para tratar de ser fieles pastores de la iglesia. Pero toca a todos, de nuevo, porque son instrucciones que se le da a uno de esos líderes de la iglesia para enseñar a los que están siguiendo al Señor y quieren de alguna manera servir, ¿sí? Por eso yo digo que esta porción, versos 14 al 18, dicen que el siervo de Dios, el obrero, dice acá, que deberíamos ser todos nosotros de alguna u otra manera. Como en el libro de Hechos, vieron que en el libro de Hechos todo el mundo hace algo. No es que 2 o 3 hacen todo y los demás miran y aplauden y oran y nada más. Todos están haciendo algo. Y todos debemos hacer algo para el Señor conforme a lo que Dios nos dio, ¿verdad? Entonces digo que el obrero de Dios, el siervo de Dios, todos nosotros estamos llamados primordialmente
al ministerio de la palabra, a cómo hablamos del Señor, con otros afuera, entre nosotros, y por tanto vamos a ser evaluados de acuerdo al uso que hemos dado a nuestras palabras. ¿Sí? Tenemos que pensar. A mí me llama mucho la atención cómo está organizado este capítulo, porque empieza hablando del esfuerzo, de trabajar como un soldado, de ser austero como un deportista, ¿no? De ser persistente como un labrador, y todas metáforas que hablan de trabajo duro, y dale para adelante y seguí, no pasa nada, seguí. Pero en realidad lo que termina enfatizando el capítulo no es tanto que se nos va a dar un premio o un aplauso ahí en el cielo de parte de Dios por todo lo que nos rompimos el lomo, sino por cómo usamos la palabra. Procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado, ¿sí? Que usa bien la palabra de verdad. Y esa es nuestra preocupación. Acá, bueno, es la mía y la de los ancianos acá. ¿Qué hacemos? ¿Qué hablamos, no? Pasamos acá a decir, no, anoche Dios me dijo, Dios me mostró, y empezamos a contar con la guitarra, empezamos a decir cualquier cosa. No, ni loco. Yo un día voy a dar cuenta a Dios de lo que dije. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Y se extiende a todos ustedes. Y hoy es impresionante, porque usted puede decir, no, pero yo con la palabra no hago nada. Bueno, cuidado, hay algunos que agarran con los dedos gordos y empiezan a tirar, y de pronto usted, no sé, tiene una audiencia de cientos de personas, usted capaz, o de miles, vaya a saber. ¿Quién está leyendo lo que vos escribís, no? No lo sé. No sé si acá usan Twitter, algunos de ustedes, pero en Estados Unidos casi todo el mundo usa Twitter y se meten en discusiones y dale. Cuidado, mucho cuidado. En primer lugar, verso 14, yo digo que el obrero de Dios que no se avergüenza, el obrero que no se avergüenza, digámoslo así, no contiende sobre palabras, no pelea con otros acerca de palabras, ¿sí? No es un discutidor, un contencioso, no lo es. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Qué es esto? Recuérdales esto. ¿Qué es lo que hay que recordar? ¿Y a quién hay que recordarle? Dice, recuérdales. ¿Quiénes son esos les? Recuérdales. ¿Quiénes son ellos? ¿Y qué es esto? Bueno, venía hablando desde el capítulo 2 al principio de estos hombres fieles, ¿sí? Capítulo 2, verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y empieza a hablar del sufrimiento, de que se acuerde de Jesucristo, y entonces, después que termina de hablar del sufrimiento, que tenemos que estar dispuestos a dar por el Señor Jesús, por la causa del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Cosa que también a veces, eso es otro sermón, pero a veces no entendemos, ¿no? Así como Santiago y Juan, que acompañaron a Jesús con los otros apóstoles, se estaban peleando quién iba a tener el mejor puesto en el reino de Dios, ¿no? No entendían bien que todo se trata por ahora de sufrimiento. Ya vendrá el día, en la segunda venida, en que el Señor nos va a exaltar a todos y vamos a disfrutar. Pero mientras tanto, en este mundo, ser cristiano es más equivalente a sufrir penalidades que a ser famosos, digamos, ¿no? A que nos conozca todo el mundo. Bueno, Pablo le recuerda eso a Timoteo y le recuerda, por supuesto, a todos los discípulos de él. Pero esto recuérdales, son estos hombres fieles, capaces de enseñar también a otros. Recuérdales esto. La pregunta es, ¿esto qué es? ¿Lo de antes o lo que va a decir ahora? Usa mucho Pablo esto de decir, esto te mando, esto te digo, etc. Y tenés que discernir en el momento si es lo que venía diciendo antes o lo que está diciendo después. Parece acá, por la estructura de todo este capítulo, que es lo que viene a decir ahora. Porque dice, recuérdales esto, exhortándoles. Exhortándoles es un modificador del verbo recuérdales. O sea, es la forma que yo tengo que recordar a alguien. ¿Cómo le recuerdo? Exhortándole. Y es una palabra muy sublime esta, diamartureomai en el griego, que es la idea de pedir a alguien de una manera muy solemne que haga algo. De manera que esto, recuérdales, esto es lo que va a decir ahora. Lo que no solo qué le tiene que recordar, que es lo que va a decir, sino cómo lo tiene que hacer de una manera solemne. ¿Sí? Recordándoles, diamartureomai. Es un encargo solemne, una advertencia solemne. Cada vez que se usa este verbo, diamartureomai,
siempre se citan testigos, porque es tan solemne que siempre tiene que haber alguien presente como para ver, como diciendo, bueno, te estoy pidiendo esto y te lo estoy diciendo tan solemnemente que lo hago delante de estas personas que son las que te van a, de alguna manera, pedir cuentas algún día. Moisés usa en el Antiguo Testamento, que es en hebreo, algo similar cuando llama por testigos al cielo y a la tierra. A veces, por supuesto, el testigo más importante siempre es Dios, a veces son los ángeles. Bueno, acá en Timoteo, yo recién leí o dije, 2 Timoteo 4, verso 1, dice, te encarezco, esa es diamartura Omai, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Ahí están los dos testigos, el Padre y Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, etc. De nuevo, es un encargo solemne. Es demasiado importante. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no le sugieras, exhortales de manera solemne que por favor no anden peleando por tonteras. No sirve para nada, no edifica a nadie. Eso no es una iglesia. Eso no es un corazón pastoral. Pelear y pelear y pelear por cualquier cosita. Por diferencias que tenemos a veces con otros que van a otras iglesias. ¿Verdad? No tenemos que hacer eso. Yo entiendo. A veces hay personas que están acá entre nosotros que han sido abusadas espiritualmente en otro lado. Y cuando se dan cuenta de lo que pasó y cómo empiezan a entender mejor la verdad, tienen unas ganas de desquitarse, digamos, ¿no? Y empezar a escribir cosas fuertes. No debemos hacer eso. No, Dios no nos manda eso. No sirve para nada, digamos. Es la verdad. Al contrario. Todo lo contrario. Es notable que exhortándoles es un presente continuo, hay que hacerlo continuamente. A los hombres fieles hay que hacerles eso. Decirles, pará la mano, cuidado. Da a entender más adelante que esto quizás es una tentación para los más jóvenes. Estar peleando y peleando y peleando, como diciendo, mirá, vos que estás enseñando eso, vos estás mal, te vas al infierno. A mí me pasa, ¿no?, con los sermones que ponemos en internet. Hay gente que me pelea fuerte, dicen cosas muy fuertes a veces. Lo dejamos ahí, hemos decidido no quitar nada. Ahí está. Porque a veces cuando uno habla fuerte así, habla más de uno que del otro, ¿no? Digo, hoy apareció uno que parece que es un profeta y me está acusando a mí de cualquier cosa. Y dice que él lo decreta, no sé qué sé yo. Eso no se hace. Ojo con eso, ojo. Algunos se ríen, pero estamos hablando de nosotros, no de los demás. Los demás, qué sé yo. Pero acá nosotros nos queremos comportar como verdaderos cristianos. Y no sirve pelear con nadie. Es lo que dice acá, que no sirve, ¿verdad? Porque dice, ustedes vean, verso 14, recuérdales esto, exhortándoles, y acá está el testigo, delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras. La palabra contiendan, ahí, contender, es guerra de palabras. Es una palabra sola en el griego. Logomagein, es como una batalla de palabras o guerra de palabras, es lo que es. Basta con eso, no sirve, no edifica a nadie entiende lo que está pasando. Y las iglesias tampoco son un grupito de muchachos que se juntan a pelear, ¿no? Hay de todo tipo de personas. ¿De qué le sirve una persona mayor, supongamos, ¿no? Si no entiende, o está en otra. Hay personas que vienen acá a la iglesia con el corazón en la mano para que los pastoreemos, les ayudemos a entender cómo encontrar perdón en el Señor, cómo batallar con la depresión, etc. Y estamos todos peleando acá y cada vez que abrimos la Biblia, lo abrimos para discutir con alguien, un supuesto enemigo, no sé de qué, para hablar de teorías conspirativas y todo eso, no sirve. A propósito, ya que lo mencioné, las teorías conspirativas sirven para eso, para pelear y pelear y pelear, para ventilar nuestro orgullo. Nos encanta hablar de cosas que supuestamente nadie pudo entender antes y nosotros sí, supuestamente, ¿no? Y ventilamos nuestro deseo, de nuestra vanidad, nuestro deseo de ser más que los demás. No va, no sirve. Hace un tiempo yo les leí, y acá encaja perfectamente, de un comentario de William Hendrickson, que creo que comenta de otro pasaje, pero viene al caso. Él muestra cómo en el Talmud, que esos son libros judíos llenos de comentarios de los rabinos, que explican cómo, a veces son positivos, no sé, bueno, son tradiciones humanas de la religión judía, pero a veces muestran también cómo peleaba la gente, cómo era una tradición del judaísmo pelear y pelear y pelear. Lo que decía un rabino, yo soy este rabino, yo soy el otro, este rabino dice esto, no, pero este dice el otro, y se la pasaban peleando, y lo dejaron todo escrito. Primero
Se desarrolló como tradición oral, pero al final alguien lo escribió. Escuchen lo que dice este pastor, este escritor. Cuando una persona rechaza las palabras sanas o saludables, se produce la enfermedad, así dice él. Esta enfermedad se revela en un morboso anhelo de controversias y disputas sobre palabras. El hombre atacado por tal enfermedad hace una montaña de un poco de polvo, más o menos en el estilo ilustrado en el Talmud. Se sentirá excitado por preguntas como esta, y da un ejemplo mínimo. ¿Es permisible en el día de reposo tirar las semillas de los dátiles? O sea, tenés un dátil en la boca y ¿qué haces con la semilla? Una persona podría responder, las semillas de los dátiles que tienen adherida carne de la fruta pueden ser arrojadas. Las otras semillas no se deben tirar. Yo me pregunto, ¿qué haces? ¿Te la tragás? ¿Qué haces? Pero bueno. Otra persona responderá expresando su desacuerdo y su opinión contraria en palabras no inciertas. Entonces podría hacerse otra pregunta. Si es permitido tirarlas, ¿dónde y cómo deben ser tiradas? Y ahí empiezan a discutir. La respuesta podría ser, deben tirarse afuera. A lo cual otro podría responder, no, deben ser tiradas debajo de la cama. Claro, el día de reposo se supone que estaba en la cama, no sé, no entiendo yo mucho. O podría decir, las personas en el día de reposo se enfrentan al problema de qué hacer con las semillas de dátiles. La persona que en el día de reposo se encuentra con ese problema debería volver el rostro hacia la parte de atrás de la cama y tirar la semilla con la lengua, o sea, escupirla para atrás. Sería... Eso está en el Talmud, hermanos. Imagínense ustedes. Y da otro ejemplo. A veces, que nos quedamos tentados, pero bueno, a veces el solo nombre de algún antepasado puede iniciar una controversia. El nombre podría ser convertido en diversos anagramas, uno que sugiere esto, otro que sugiere aquello, o el nombre podría ser que uno recuerde una historia que ha sido transmitida por tradición oral, pero una historia podría contradecir a otra, y esto también podría suscitar una nueva discusión acalorada. Y así, se les va la vida. Perdón, paréntesis, ¿no? Me tiento a decir, y mientras las mujeres trabajan, ¿no? Así somos los hombres, hablando tonteras todo el tiempo, mientras las mujeres trabajan. Tremendo. Sí, cuidando a los chicos, ¿no? Me imagino a la mujer con el nene a upa, cortando la leña, lavando todo, en fin. Y los hombres discutiendo de los dátiles. Tremendo. Así somos los seres humanos. Es lamentable. Ya que mencioné esto, hombres y mujeres, solo para justificarlo. Dice Ernesto Sábato, que reflexiona sobre esto, que era un pensador argentino, dice, ¿cuántas filósofas mujeres conoce usted? Casi no hay. No hay tiempo para filosofar. Hay que hacer, la mujer es más concreta, hay que resolver la vida. Mientras nosotros conversamos y discutimos. Bueno. No edifica a nadie. Claro, está bueno que nos hagamos otra pregunta, pero bueno, entonces, ¿está mal discutir de cualquier cosa? ¿Qué pasa si en vez del tema sean los dátiles o el nombre de una persona, si el motivo de discusión fuera si están todos los dones espirituales vigentes o no, si la salvación se pierde o no se pierde, si Cristo murió por todos o solo por algunos, pongamos, ¿no? Estas son cosas que se discuten. ¿Cómo se discute eso de una manera que glorifique a Dios? Yo creo que en la Biblia hay un gran ejemplo de cómo se hace eso, y es el Concilio de Jerusalén, en Hechos 15, porque se juntaron para discutir, pero dentro de un marco que edificó. Es decir, bueno, acá hay algún problema, ¿no? Nos estamos por dividir por tal o cual motivo. Bueno, juntémonos y que pase el que cree una cosa, después que pase el que cree otra, que pase otra, y analizamos y tomamos una decisión en un marco de amor, de respeto, y emitimos de alguna manera un enunciado, un comunicado, etc. Y de pronto nos ponemos de acuerdo en que, bueno, un grupo se va y hace otra iglesia, no sé, y otro se queda en esta, no sé, pongamos, si no nos ponemos de acuerdo. O sea, hay un marco donde se puede discutir, pero no es ni Facebook, hoy en día, ¿no? Ni Twitter el que usa, ni Instagram, ni nada de esas cosas, ni YouTube, digamos, no tiene sentido estar peleando todo el día por estas cosas. Acá lo dice, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. No sirve para nada. Nadie dice, tenés razón, qué tonto, estuve toda esta vida equivocado. Ahora que vos me decís que soy un imbécil, ahora me doy cuenta. No, para nada aprovecha.
La palabra perdición es catástrofe. Es para perdición, dice acá de los oyentes. No es para que nadie se acerque al Señor, nadie se le abran los ojos. No es la manera, no es el modo. No es así. Lo contrario a perdición es edificación. Nosotros cuando hablamos queremos edificar a otros. Así lo explica en Efesios también, que toda nuestra palabra sea dicha con gracia, para edificación. ¿Sí? Tenemos que en todo momento pensar, a mí me guía mucho, y espero que ustedes también, pensar en todo lo que hago, sea para amar a Dios con toda mi fuerza, toda mi mente, todo mi corazón, y al prójimo como a mí mismo. Tengo que usar al menos ese filtro, que no es malo, todo lo contrario, es lo más abarcativo que tenemos en la Biblia. Haciendo eso hacemos todo lo que Dios nos pide. Amo a mi prójimo yo en la manera que estoy discutiendo con él. La mayoría de las veces no. ¿Lo estoy tratando de edificar o lo estoy ayudando a que se pierda? Tremendo. Es muy real esta posibilidad de que los creyentes hagamos que otros se pierdan. Es muy real. Y eso casi nos convierte en equivalentes a apóstatas, digamos, en el sentido del resultado de nuestra, o herejes, en el resultado de nuestra conducta. Tenemos que tomar nota y tener mucho cuidado. Mucho. Está muy bien tener celo por la verdad. Dice allá en Judas que nosotros debemos contender ardientemente por la fe dada a los santos, una vez dada a los santos. Tenemos que contender por el Evangelio, pero tenemos que tener mucho cuidado la forma en que lo hacemos. A veces lo único que estamos haciendo es ventilando nuestro orgullo, no ayudando a nada, a clarificar nada, no clarifica nada. Muchas de nuestras discusiones son más calor que luz, digamos, usando un ejemplo que usaba Spurgeon. Estás más euforia, así, más furor que luz, nada de claridad de nada. Juzgando a la persona en vez de ayudarle a ver, en vez de enfocarnos en un asunto, estamos peleando uno contra otro, haciendo acusaciones. Ustedes saben, es la manera más fácil de discutir. ¿Sí? En lógica se estudia eso, es el argumento que se llama ad hominem, o sea, yo ataco a la persona, en vez de decir, mira, tus ideas no me parecen correctas, por tal motivo, mira este pasaje, mira esto, lo que sea. Ponele. Y si yo hiciera una discusión así, no lo haría en público, usando una red, ¿para qué? ¿A quién le sirve? Estoy invitando a que se meta gente ahí a opinar barbaridades. Me encanta en el mismo capítulo, miren ustedes, porque después va el tema de la santidad y vuelve. Verso 23, 2:23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de Él. Trae como un elemento para ayudarnos a pensar. Hay gente que nos busca para pelear, y hay, que nuestra respuesta debería ser compasión, orar, mansedumbre. ¿Sí? A lo mejor, pobre, ni siquiera tiene la luz del Señor, por eso está peleando de esa forma, acusando y tirando granadas, digamos así, con la boca como una espada, dice Proverbios. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, dice Proverbios. Más la lengua de los sabios es medicina. Qué linda la actitud que promueve acá, con mansedumbre, no contenciosos, orando. Quizás Dios les conceda que escapen de las garras del diablo, que es el gran mentiroso, ¿no? En segundo lugar, en primero dijimos el obrero que no se avergüenza no contiende sobre palabras. En segundo lugar, el obrero que no se avergüenza maneja adecuadamente la palabra de Dios. La palabra de Dios. Dice, procura con diligencia. Ahora el receptor de esta exhortación es Timoteo mismo. Procura con diligencia, Timoteo, presentarte tú mismo a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El verso 14 de alguna manera nos muestra la manera equivocada de usar las palabras, y el verso 15 no solo nos muestra que debemos usar bien la palabra de verdad, sino que va a ser el criterio con el cual Dios va a evaluar, al menos, clarísimo acá, a los que se han dedicado al ministerio, a los que han dicho tener un llamado para servir a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque acá dice, no que nos vamos a perder, los que somos cristianos obviamente nunca nos podemos perder, pero vamos a sentir vergüenza si algún día estamos delante de Dios y Dios nos dice, ¿qué hiciste? ¿Cómo perdiste el tiempo hablando de esas cosas?
¿Por qué te metiste a hablar de política en el púlpito? ¿Por qué te metiste a decir esto, a decir lo otro? A contar historias, fábulas, ¿sí? Que anoche Dios se te apareció en el vidrio, no sé qué. Qué tontería, ¿qué estás diciendo? Y vamos a sentir vergüenza por no haber abierto fielmente la palabra y enseñarla, que eso es lo que nos pide el Señor, que Él hable y nosotros ser instrumentos para que lo haga, usando bien la palabra de verdad. El obrero que no se avergüenza entonces maneja adecuadamente la palabra de Dios. Y eso requiere, aquí yo encuentro en todas las palabras, parece están puestas como con un cuidado, procura, un verbo muy especial, con diligencia, presentante tú mismo a Dios, aprobado, como que la idea acá de esto de aprobado o desaprobado, presentándome yo a Dios, es como ir a un tribunal a que el Señor diga a ver qué le parece lo que estoy haciendo. Como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Acá yo entiendo, viendo estos detalles como subpuntos, ¿no? Hacer esto requiere un esfuerzo correcto, un motivo correcto, un perfil correcto, una habilidad correcta. Veamos, en primer lugar, usar bien la palabra de Dios requiere un esfuerzo correcto. Acá dice, procura fervientemente. Acá dice con diligencia, la Reina Valera, la idea es procurar algo con mucho anhelo, mucho ahínco, poniendo todo el corazón en eso. Eso es lo que significa. Es ser celoso, hacer todo el esfuerzo posible, ser consciente, ser intenso, ocuparse con avidez, hacer algo, poner atención en hacer algo, estar ansioso por el éxito de un emprendimiento, tomar algo seriamente. Eso es lo que significa procura diligentemente. Es hacer todo lo mejor que podamos, el esfuerzo más grande que podamos hacer, hacerlo. Estar ansioso por hacer algo, preocupados de verdad. La palabra esta tiene una connotación de urgencia, de gravedad, de trabajar duro, de ser fervoroso, como traducen otras versiones. Es como estar haciendo algo realmente con una preocupación. ¿Será que está bien lo que hago? ¿No está bien? ¿Será aprobado o no será aprobado? Lo contrario es ser perezoso, negligente, displicente, olvidadizo. Decir, bueno, hoy sábado justo tengo que preparar el sermón y justo está la final de no sé quién contra no sé quién. Y bueno, lo voy haciendo mientras miro un poco y preparo mi sermón. Eso no es ser diligente, ¿verdad? Es interesante que le diga esto a Timoteo. Escuchen, Timoteo, pensemos juntos. Timoteo hablaba el mismo lenguaje que Pablo. Era discípulo de Pablo. Conocía las mismas costumbres que conocía Pablo y que son el trasfondo de todo el Nuevo Testamento. Él vivió eso, de manera que él nosotros para armar un sermón, para hablar bien la palabra de Dios, tenemos que estudiar un montón. Del idioma original, del contexto histórico, del contexto cultural, el contexto geográfico. Timoteo entendía todo eso de una manera natural. El mismo trasfondo judío que Pablo, la misma cultura. Y él aún así tenía que hacer esfuerzos, ser diligente, ser fervoroso, para tratar de hablar lo que es apropiado o correcto según la palabra de Dios. ¿Cuánto más nosotros? Nos separan, ¿cuántos siglos? 20 siglos de este tiempo y no sabemos griego ni hebreo, y si lo sabemos más o menos. Se reiría un griego de aquella época escuchándome a mí pronunciar una palabra de griego, no sé, y lo mismo alguien que sabe hebreo, ni hablar. Es más difícil, el esfuerzo es mucho más grande, imagínense. Si Pablo se tenía que esforzar, cuánto más nosotros. Interesante, Pedro, que fue también compañero de Pablo y de la misma época, y contó el mismo trasfondo, y Pedro reconoce, después lo vamos a ver, que hay cosas que escribió Pablo que a él le parecían muy difíciles de entender. Imagínense. Así que requiere esto un esfuerzo correcto, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Dice, también requiere un motivo correcto, que es este de realmente agradar a Dios, no a los demás. Nosotros no tenemos que hacer lo que hacemos para que alguien nos diga, wow, qué maestro, cómo sabe, ¿no? Sino que lo hacemos para Dios, presentarte a Dios. Él es la audiencia nuestra. Por eso también antes decía, exhortándoles delante del Señor, verso 14. Nosotros tenemos que hacer todo para agradar a una persona, que es Dios, que es el que nos va a evaluar. Por eso habla de ser aprobado, a Dios aprobado, y da la idea de esto de aprobado de alguien que está evaluando si algo es genuino o es falso, como se prueba un metal, ¿no? Si ¿esto qué es? O no sé, si es una Adidas de verdad o de la salada, yo qué sé. Que nosotros no sabemos, Dios sabe.
Yo no sé, no me doy cuenta, demasiado. Esa es la idea, ¿no? Buscar que Dios nos apruebe. A Dios servimos. Dice en 2 Corintios 10, 18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, o diríamos hoy, el que se autopercibe como aprobado. No, soy maestro yo, la tengo re clara, no, sino aquel a quien Dios alaba, él es aprobado. 2 Corintios 10, 18. Es la idea de pasar una prueba, de ser evaluado, probado, testeado, digamos así, y que Dios diga, sí, bien, excelente, bien hecho, buen siervo y fiel, bien hecho, excelente. Nosotros, bueno, estamos muy centrados en nosotros mismos, toda nuestra cultura, todo es, la referencia siempre somos nosotros. Bueno, en la Biblia la referencia es Dios, Dios es el que aprueba, no mis amiguitos, no la cantidad de gente que nos sigue en internet o los likes que ponen, sino Dios. Dios es el que determina si lo que estamos hablando es conforme a lo que Él dijo o son solamente cosas para endulzar los oídos, ¿no? Teniendo comezón de oír, dice. Se apartarán maestros, conformes a sus propias concupiscencias. Y hay iglesias multitudinarias, estadios llenos de personas, fascinados con lo que dice un hombre que vos, si conocés la Biblia, lo comparás y no tiene nada que ver. Bueno, al que tenemos que agradar es a Dios. Él es el que aprueba. En tercer lugar, requiere un perfil correcto. Y esto me fascina. Dice, un obrero que no se avergüenza. Me encanta que diga de los pastores que son obreros. Son obreros. Ni siquiera artesanos, que es, en aquella cultura un artesano era más que un obrero. El obrero es el que va y lo mandan al campo a juntar aceituna. No sabe nada, solo trabaja poniendo el cuerpo, digamos. No es una persona súper instruida o entrenada, no es una persona que tiene cierta importancia en la sociedad, que un herrero, ponele, que sabe algo que otros no saben hacer. Este es uno que va al campo y trabaja con su cuerpo, ahí, haciendo abajo el sol, haciendo fuerza. Qué lindo, ¿no?, que Pablo le llame así. Él sabe, Pablo, y lo discute mucho en 2 Corintios. Sabe que hay gente que le gustaría llenarse su nombre de títulos, ¿no? Acá viene el doctor fulano de tal, el no sé qué, ¿no? Superapóstol, dice en 2 Corintios, que había personas que se hacían llamar superapóstoles. Superapóstol, vos imaginate, ¿no? Y hoy mirás a veces, yo solía hacerlo en el pasado, las invitaciones a las conferencias, ¿no? Viene el arcángel no sé cuánto. Y no sé, le van poniendo nombres y títulos para darse importancia. Y Pablo le dice a Timoteo, que era un hombre demasiado importante, si se quiere, en el plan de Dios, ¿no?, como nexo entre la era apostólica y lo que estaba por comenzar. Procurá presentarte a Dios aprobado como un obrero. Como un obrero. Me encanta. Pablo habla de obreros fraudulentos, de malos obreros, en Filipenses habla así. Pero esto, bueno, acá está hablando de uno que es un buen obrero, un verdadero obrero. Eso es lo que somos, obreros. Alguien que trabaja duro. Yo a veces digo que yo a veces me veo como un soldado, porque así hay que hacer las cosas, no importa si tenés ganas o no tenés ganas, hay que hacerlas. Como un soldadito, con la ayuda del Señor. Y si lo hacemos con ganas, más lindo, ¿no? Porque glorificamos a Dios, Él mira nuestro corazón. Pero aún, digamos, si por nuestra humana debilidad pongamos que estamos medio cansados de lo que hacemos, pero lo hacemos igual, sintiéndonos así, como un obrero, un soldado. Recién habló de un atleta, un soldado, ¿verdad? Y un labrador, eso es lo que somos, para el Señor, ¿sí? Y eso es hermoso. Yo siento cuando, y lo digo esto no para jactarme, de pronto para que vos te identifiques, cuando estoy así, como ya, como muy cansado, y me siento como un soldado que lo hago igual, o un preso, ponele. Yo siento que le doy gloria a Dios, si no me quejo, ¿no? Porque es como cuando dice con toda tu fuerza, toda tu mente y todo tu corazón. ¿Cómo es eso de amar a Dios con toda tu fuerza? Es que lo sigo amando cuando ya no tengo fuerza, ¿verdad? Cuando siento que ya, viste, tremendo. A mí por esto no, viste, famoso, ¿no? A mí por esto no me pagan. Bueno, y lo hago igual, ¿verdad? Y la motivación es que a Dios le agrada. Cuando ya estamos cansadísimos y lo hacemos igual. Me encanta. Y así lo ve Pablo y por eso le dice. Yo lamentablemente no tuve mucha sabiduría, tengo un poquito más ahora, ¿no? Pero en el pasado tuve menos. Y siempre oraba por tener discípulos, ¿no? Que Dios me dé discípulos. Y un día apareció un muchacho que parecía que Dios me lo estaba mandando. Y no era un discípulo. Y causó mucho problema en mi vida y en el ministerio acá.
Solo quería aprender, solo quería que yo le enseñe cosas, pero no quería ser obrero de nada, ni servir a nada. Nunca quiso, le molestaba incluso si le sugeríamos que nos ayude a limpiar la iglesia, como que él estaba para otra cosa. Y el Señor como que, si hubiera tenido yo la sabiduría bíblica, me estaba mandando todo el tiempo señales de que este no es un hombre al cual yo debo invertir tiempo. Y le invertí tiempo, lo tuve en casa viviendo, lo tuve ahí adentro enseñando en mi oficina, y un buen día nos traicionó a todos. Las personas tenemos que ver el corazón y la humildad, y el deseo realmente es genuino de servir, el sentir que la persona siente el privilegio de servir a Dios, de hacer lo que sea. Si es para Dios, está todo bien. Vamos adelante, vamos, yo lo hago. Y nos peleamos entre nosotros, digamos, para servir más a Dios, porque es lo que queremos hacer, que se nos den oportunidades como obreros, ¿verdad? Bueno, pasa en todos lados. Pero a medida que uno crece en el Señor, los líderes crecemos, nos hemos aprendido a decir, bueno, vamos a esperar un tiempo. Vamos a esperar, a ver realmente dónde está su corazón de esta persona. Bueno, y dice que no se avergüenza. Esto es toda una doctrina enorme, ¿no? Que nos hace pensar en lo que se llama el tribunal de Cristo, cuando dice que enjugará Dios las lágrimas, toda lágrima, cuando habla del cielo, ¿no? Y está hablando de creyentes. Y vos podés pensar, y no está mal que se refiere a personas que han sufrido estando en la tierra, pero también es posible que después del tribunal de Cristo, y eso algún día lo enseñaremos mejor, que haya creyentes que queden no contentos. O sea, en algún momento en nuestra vida vamos a ser evaluados los cristianos según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, sea útil o inútil, sería la traducción mejor ahí. 2 Corintios 5:10. Vamos a ser evaluados de lo que hicimos para el Señor, y si lo hicimos de corazón para Dios, con motivos puros, o lo hicimos para ser visto por los hombres. Eso es lo que va a evaluar el Señor. Y aparentemente en esa evaluación, en ese tribunal, que no tiene que ver con la salvación, si vas al cielo o no vas al cielo, sino si Dios te recompensa o no. Si lo que hiciste era oro, plata o piedras preciosas, dice 1 Corintios 3, o madera, heno y hojarasca, o sea, algo que no vale nada, según tu motivación al hacerlo. Aparentemente el resultado de esa examinación de Dios en algunos casos va a ser, acá lo dice, vergüenza. Vergüenza. No que Dios te va a querer avergonzar, nosotros nos vamos a avergonzar. Cuando yo nadaba, había carreras que me sentía muy avergonzado. Me quedaba después de la carrera con una bronca, digo, ¿por qué estuve tan perezoso todos los entrenamientos? Hacía cualquier cosa, si el entrenador se distraía, mandaba la parte que había hecho más largos que los que había hecho, etc., ¿no? Y después venía la carrera, y los que antes vos siempre le ganabas, porque nos conocíamos todos, te ganaban. Y yo decía, y me quedaba con un dolor, una angustia. Yo creo que esa es la sensación. Analizamos esta palabra que habla de vergüenza, dice experimentar un sentimiento doloroso o una sensación de pérdida de estatus por causa de un evento o actividad particular. Como diciendo, qué tarado, tuve tremenda oportunidad, me dio Dios y no la aproveché por mi carne, por mi pereza. No hice lo que tenía que hacer, no hice el esfuerzo que debía hacer, y ahora ya está. Imagínate. La parábola de los talentos se aplica muy bien porque habla en general de todos nosotros. Dios a algunos nos dio más y a algunos nos dio menos, pero todos tenemos que dar cuenta de qué hicimos con lo que Dios nos dio. Y algunos no hicieron nada, como el que enterró el talento y no hizo nada. Bueno, un día estudiaremos mejor esto, pero usted puede también investigarlo, el tribunal de Cristo. ¿Sí? La palabra tribunal es la palabra bemá en el griego, que se refiere al lugar donde en las Olimpiadas le daban los premios a los corredores. Cuando leemos la palabra tribunal parece que nos van a cortar la cabeza, y no. Es un lugar donde se premia a los que han corrido en un evento. Y el Señor nos quiere premiar, pero algunos no van a recibir ningún premio. Y eso produce vergüenza y dolor, ni hablar. Y en cuarto lugar, eso requiere una habilidad correcta. No solo un esfuerzo correcto, no solo una motivación correcta, no solo un perfil correcto de ser un obrero, sino una habilidad correcta, que usa bien la palabra de verdad, dice. Usa bien la palabra de verdad. Los que ya han escuchado sermones sobre este pasaje sabrán que acá la traducción es que corta bien la palabra de verdad. Cortar,
Tomeo viene de cortar, que corta la palabra de Dios de forma derecha. Está bien traducido, ¿no? Que usa bien la palabra de verdad. Algunos dicen que como Pablo fabricaba tiendas, este verbo de cortar derecho se refería a cortar las telas o los cueros de manera correcta para ir cosiéndolos. Sin embargo, han surgido muchos expertos en el lenguaje griego que dicen que más bien la referencia es como a cortar un camino en el medio de donde no hay un camino, ¿verdad? Con machetes o con palas, o sea, hacer un camino derecho de manera que nadie se pierda. Habla de la precisión, de verdad, porque eso es lo que es, cuando alguien está llamado al ministerio de la palabra, lo que tiene que hacer es ser claro y preciso, no confundir, no engañar, no mezclar todas las cosas. Y ese es el punto, ¿no? Que corta bien la palabra de verdad en el sentido que las personas que van a escuchar esa palabra se van a poder nutrir y crecer en el Señor. Que trata rectamente la palabra de verdad, como opuesto a los oradores que cuentan mitos y fábulas que adulteran la enseñanza revelada. Es ser fiel en comunicar o en transmitir el sentido, el significado correcto, expresado en términos adecuados, eso es lo que es. Es manejar correctamente la palabra de Dios. Y eso de nuevo nos pone a nosotros, los que hablamos públicamente, nos pone en un lugar donde tenemos que ser muy sabios también. ¿Qué hacemos con el tiempo? Porque la única manera de crecer y tener la habilidad de realmente de interpretar correctamente la palabra de Dios es dedicarle mucho tiempo. Y eso significa que tenemos que hacer decisiones de qué hacemos con el tiempo. Cuando yo estudiaba en el Instituto Bíblico hace 40 años atrás, un día yo había empezado, me fascinó la idea, dijeron, es optativo, el que quiera estudiar griego, puede estudiar griego, la única condición es pasar un examen de gramática español. Bueno, pasé el examen y me anoté en griego y empecé a estudiar griego. Y aguanté un año en griego y me gustó, pero habíamos empezado 16 y al año éramos 3 estudiando griego. Y yo empecé a preguntarme, digo, y veía a mis compañeros mientras yo estudiaba griego estaban haciendo otra cosa. Y yo digo, ¿qué hago acá con el griego? Y lo fui a ver al director de enseñanza de ese instituto, y el hombre me escuchó. Yo le dije, bueno, yo estoy seguro que voy a ser pastor, y pensaba que en este tiempo, en vez de, aparte de las horas de clase, eran las horas que tenías que dedicar aparte, ¿no? Para memorizar y el vocabulario, etc. Teníamos exámenes todas las clases, etc. Y yo le explico. El hombre callado me escuchaba, parecía un monje, ¿sí? Y yo le explicaba, y el hombre al final me callo y él me iba a dar el consejo. Y me dice, bueno, usted decide, todo depende si usted quiere ser un pastor que toma mate con la gente o la va a alimentar con la palabra de Dios. Bueno, muchas gracias, le dije yo. Y seguí 3 años de griego y los últimos 2 años era yo el único estudiante. Y le decía a mi profesor, dejá. Él traducía, era la primera vez que tenía un estudiante que hacía 3 años, entonces no tenía apuntes. Y cada semana me traía los apuntes y dice, los acabo de traducir. Y los escribía, no sé, no eran computadoras en aquella época, lo hacían en la máquina de escribir electrónica. Y gracias a Dios por eso, gracias a Dios. Pero bueno, de nuevo, si entendemos la solemnidad de este pasaje dentro del contexto de Timoteo, junto con la exhortación del capítulo 4, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, nos damos cuenta que nuestro principal trabajo es estudiar y enseñar bien, y que el Señor nos ayude. ¿Sí? Y confiar en otros hermanos, como hacemos acá, bueno, Rodolfo, Bernabé, ellos nos ayudan un montón en otras cosas. Y seguramente tendremos que reclutar más gente. Ya en cualquier momento tendremos que tener acá ujieres para que ubiquen a las personas cuando van llegando, etc. Pero nosotros tenemos que estudiar. Para cuando hablamos lo mejor que podemos, trazamos la palabra de Dios de manera clara, precisa, que ustedes puedan aprovechar y crecer. ¿Sí? Yo no fui así. Lamentablemente era el hombre orquesta, quería hacerlas todas, ¿no? Y la verdad que lo que más sufría era la predicación, por supuesto. Estaba medio en modo canchero, ¿no? Pensaba que ya tenía 5 años de experiencia, pensaba yo. Ya está, ya le entendí todo esto y le contaba anécdotas y hacía chistes. Y bueno, me creía yo chistoso. Qué estupidez, qué chistoso ni chistoso. Y la gente no crecía. Y yo digo, ¿qué pasa, Señor? Si la Biblia es tan poderosa, acá el problema soy yo, no cabe duda.
Y bueno, gracias a Dios, el Señor nos ayudó con luz para entender lo que hay que hacer y hacerlo lo mejor que podamos. Y lo mismo, yo doy gracias a Dios por Hugo, que por años fue acá el que predicaba y lo hacía muy bien, y por Tony y por Jonathan. Qué bendición, qué bendición. Y ojalá entre ustedes surjan personas que quieran, que sientan que Dios los llama, pero bueno, se pongan a trabajar, a aprender, digamos, antes que todo. No es el púlpito un lugar para animar a alguien, decir, bueno, pobre, está desanimado, vamos a dejarlo predicar esta semana a ver si un poquito se pone las pilas. Ni loco, no es así. Y finalmente, versos 16 al 18, el obrero que no se avergüenza evita palabras inútiles. ¿Sí? En primer lugar, no contiende sobre palabras, verso 14. Maneja adecuadamente la palabra de Dios, verso 15. No evita, palabras inútiles, versos 16 al 18. Más evita, le está diciendo a Timoteo, ya no a estos hombres fieles. Pablo le dice a Timoteo, evita palabras profanas. Evita profanas y vanas palabrerías. Uno dice, pero me lo imagino a Timoteo, pero Pablo, ¿cómo me decís eso? ¿No confías en mí? No, Timoteo. Conozco el corazón mío y el de cada ser humano. Y no, tené cuidado, Timoteo. Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. La palabra profana es lo contrario a sagrado, es algo común, chabacano, algo inútil, vano, sin sentido. Especulaciones cósmicas, dicen algunos. Hablar frívolo es algo ordinario. No seas ordinario, Timoteo. Sé sobrio, serio. Estás hablando de algo que es sagrado, es la palabra de Dios. No seas irreverente, vulgar, mundano, no hables así. Y la palabra vanas palabrerías, de nuevo es cháchara, digamos, cotorreo, hablar cosas que no tienen sentido ni valor. ¿Sí? Conversaciones huecas, vacías. Esto va a la par de todo el énfasis de Timoteo en las pastorales de las fábulas de viejas, dice él. Evita las fábulas de viejas. Inventar ahí cuentitos, tonterías. Discusiones inútiles, huecas, vacías. Y a mí me da vergüenza. Yo, la verdad, en un sentido me encanta ser un evangélico, pero en un sentido me da una vergüenza espantosa. El mundo evangélico es un... Un día le dije a alguien, un misionero, y no... me hacía reír, un misionero de Nueva York en Argentina, le digo, es un cachivache. Cachivache, me dice. No entendía la palabra. Es un cambalache, un cachivache es esto. Es un circo, el mundo evangélico. Gente hablando cualquier cosa, diciendo tonterías. Y vas a una librería evangélica y te querés morir, los libros que hay, ¿no? Las cosas que se dicen y las personas que murieron, fueron al cielo y volvieron y nos cuentan cómo le fue y que vieron un depósito de ojos y no sé qué más y que estaban ahí para el que los reclame y la gente no los reclamaba y por eso no se sanaba, pero si alguien ciego, pongamos, se ponía las piedras y lloraba, él veía como los ángeles sacaban los ojos y se los mandaban, no sé cómo. Palabrerías, estupideces. Pero hay cosas más sutiles que han entrado en nuestras iglesias conservadoras. No sé si ustedes conocen un librito que fue muy famoso en la década del 90, La oración de Jabes. Se vendió como pan caliente eso, ¿no? Mi experiencia con Dios. Tiene algunas cosas lindas eso, pero cosas que no son bíblicas. Una vida con propósito y un montón de programas que se vendían y se hacían que nadie los chequeó. Los 4 temperamentos. No sé si alguno fue víctima de la enseñanza de los temperamentos. Pero qué barbaridad. Algunos saben, ¿no? Están riendo. Horrible. Son vanas palabrerías. Son palabras huecas, no son palabras del Señor, no son cosas que salen de la Biblia. ¿Sí? La sanidad interior, el Evangelio de la prosperidad, un montón de cosas que decís, ¿de dónde sacaron esto? ¿Dónde habla la Biblia de la sanidad interior? Decime. Bueno, de atar y desatar, de pactar y las mil y una, ¿no? Cosas que a alguien se le ha ocurrido y los ha usado para hacer dinero. Las editoriales, inescrupulosas, ¿no? Porque le meten un golazo cuando agarran así un librito de la oración de Jaime, una cosita así, y que lo compran las iglesias de asientos para estudiarlo, imagínate. Qué barbaridad. Todo se ha convertido en eso, algo comercial. Y hay pastores que deberían proteger al rebaño y decir, no, esto no es del Señor. Y no lo dicen.
Al contrario, dice, no, vamos con esta ahora, hermano, vamos con este programa que este año va a ser fenomenal. Dios me mostró que con esto vamos a andar bárbaro. Acá no dice que combatamos todo eso, sino que lo evitemos. Es muy interesante. Evita. Evitar es como circunvalar, digamos, ¿no? Como venís en un camino, hay un pozo, no, bajás del auto a rellenar el pozo. Lo esquivás y seguís, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer, con sabiduría. Si esto no va, esto no es del Señor, esto no sirve para nada. Vamos, no, esquivémoslo, ¿no? Nos mantenemos lejos y lo evitamos. Y seguimos con la palabra, que es la palabra eterna de Dios, viva y eficaz. No esas cositas que son cuchillitos de plástico, que no hacen nada, no cortan, no penetran, no hacen nada. Y acá da 3 razones, y rápidamente las sobrevolamos porque quiero dar 3 aplicaciones prácticas de todo esto. Porque conducirán más y más a la impiedad. Fuerte esto. Antes dijo, para nada aprovecha las contiendas. Ahora está hablando de estas palabrerías, estas cosas que no salen de la Biblia. Dice que conducen más y más a la impiedad. O sea, la gente no solo no crece con eso, sino que se va volviendo cada vez más dura para las cosas del Señor. Te vas volviendo cada vez más duro, más impío, dice acá. Es la idea de ser impío, es que cada vez tenés menos devoción a Dios, cada vez menos temor a Dios, menos reverencia. Sí, eso es lo que es la impiedad. Alguien pío, ya no se usa mucho, pío, pero alguien pío es alguien que teme a Dios, que ama a Dios, que vive para Dios, que le preocupan las cosas de Dios. En ese contexto, con todos esos programitas, cada vez somos más, no sé, entusiastas en algunas cosas, pero no tenemos temor de Dios. La idea de ser impío es ser perverso, injusto, malo, pecador. Eso es lo que es. Tremendo de pensar, ¿eh? Tremendo. Y yo sé, yo he estado en esos contextos y conozco personas que están en esos contextos donde todo es acerca de algo práctico que les interesa escuchar a las personas, ¿no? Cómo llevarse bien con los demás, cómo comunicarse bien con tu mujer, cómo educar a tus hijos, cómo, todo es cómo. Todo eso, ya cuando empieza con cómo, decir, bueno, esto está centrado en la persona, no en Dios. ¿Verdad? Las iglesias parecen reuniones de psicología, ¿no? De consejos prácticos. Pero no hay piedad. No hay piedad. No hay piedad. En segundo lugar, dice acá, y su palabra carcomerá como gangrena. Esto es algo muy fuerte, si lo traducimos literalmente y vamos a buscar las referencias, se está hablando como de un cáncer fulminante, que se disemina de manera voraz y rápida. Tremendo. Es algo muy destructivo en el alcance que tiene. No solo nos hace impíos, nos olvidamos de Dios lentamente o rápidamente, no sé, pero se extiende rápidamente. Que todo el mundo empieza a contaminarse. Y a todo el mundo ya le pierde la sensibilidad espiritual y le parece que está bien, qué lindo. Mi iglesia es re piola. No sé, todos estamos haciendo tal o cual cosa y no es. Y si escarbás un poco la superficie, ahí empieza a haber adulterios, pornografía, montones de pecados, porque no hay piedad, no hay. Se perdieron las referencias, digamos, bíblicas. Y finalmente dice, y trastornan la fe. Esto es algo loco, trastornar la fe. Yo digo, wow, ¿qué significa? En su momento lo hemos investigado y hoy en día nuestro Instituto de Expositores es una tarea que tienen que hacer los alumnos en una materia, Teología 1, decirnos este y otros pasajes, ¿no? Pero ¿qué significa trastornar la fe? Y la palabra trastornar es la idea de desviar a alguien de la fe. De que alguien, por resultado de que esa persona me escucha a mí, se va a perder. Porque yo no estoy enseñando la verdadera fe. No. Es destruir, arruinar, arriesgar, exponer el bienestar interno de alguien, hacer que uno falle. Eso es lo que es trastornar. Y eso se lo dice a Timoteo, imagínate. Que es un hombre que tiene un buen testimonio desde el día que lo conoció Pablo. Todo el mundo decía, este hombre es una belleza. Pablo lo alaba, dice que tiene una fe no fingida, que le dio su abuela y su madre, etcétera, etcétera. Un hombre fiel se lo dice. ¿Qué nos queda, no? ¿Por qué Pablo le dice eso a un hombre fiel? Bueno, porque potencialmente nosotros podemos caer en estas cosas. Es tremendo. Déjenme terminar con 3 principios que a mí me motivan mucho para aplicarlo en nuestra vida, ¿no? El primero, digo yo, el principio de la diligencia intelectual, porque dice, procura con diligencia. Y yo digo que servir a Dios no es un juego.
Dios es bueno, lo cual es hermoso, es misericordioso, tiene gracia. Pero si uno dice, bueno, yo voy a servir a Dios, capacitate. No juegues con eso. Es como decir, bueno, yo quiero ser un cirujano. Bueno, anda a estudiar primero. Es muy lindo, qué lindo servir a los demás siendo un cirujano, la cantidad de bien que puedes hacer. Pero tenés que pasar un proceso de formación, de preparación, aprender bien. No es así que Dios bendice cualquier cosa que yo digo porque la digo, no sé, con buena intención, digamos. No lo es. El pastorado no es un picnic. Cada domingo, no sé, los miles de sermones que se darán que no tienen nada que ver. Que como en Jeremías 23, Dios dirá, ¿qué estás hablando? Yo nunca te mandé a que hables nada de eso. Yo nunca dije eso. ¿A quién representás? Estás tratando vos de usarme a mí. Pero Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. No se puede y no se debe hacer así. ¿Sí? El principio de la diligencia intelectual. Si lo que sale de acá del púlpito es confuso, imagínate lo que llega ahí a los bancos. Es un lío, una ensalada, una cosa espantosa. Es así, es como el teléfono descompuesto, digamos. De acá debe salir una voz clara, precisa y correcta. Y de pronto, algunos de ustedes que oyen capaz que lo malinterpretan igual, pero si acá estamos diciendo cualquier cosa, imagínate. Todo se va corrompiendo demasiado. Y eso sucede mayormente por pereza, por pereza. Por eso es interesante que se hable de diligencia, procura con diligencia, fervientemente, etc. ¿Sí? Porque la pereza es el gran problema. Pedro lo dice, 2 Pedro 3:15 al 16. Nuestro amado hermano Pablo, dice Pedro, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, dice Pedro. Y escuchen, las cuales, estas cosas difíciles, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Los indoctos e inconstantes. Ahí habla de personas perezosas, que se la dan de que saben un montón, pero no saben nada. Porque no estudian, porque son perezosos, son inconstantes. Y eso nos habla a nosotros mucho. Tenemos que ser muy, ojalá, es nuestra oración y deseo, que de una iglesia como esta salgan hombres que quieran servir a Dios y realmente calculen el costo y lo paguen, en el sentido de dedicar esfuerzo. Y es lo que pasa hoy, lamentablemente, en nuestro querido mundo evangélico. Está lleno de personas que no quieren trabajar para predicar. No quieren. Piensan que Dios les muestra, Dios me dice, tengo una sensación y voy y la repito. Y eso no es palabra de Dios, no lo es. En segundo lugar, el principio de ser íntegro. Acá habla de presentarte a Dios. Y a mí me gusta mencionar esto. Hemos creado una falsa dicotomía. Toda la vida yo lo he escuchado esto, ¿no? Como que es mejor obedecer que estudiar. Digamos que delante de Dios es más importante que vos te sepas 10 versículos de memoria y los apliques que estar 30 años estudiando. Es mejor aplicar 10 versículos que estudiar un montón y no obedecer ninguno. Bueno, yo me pregunto, ¿a quién nos mandó a elegir entre una cosa y la otra, ¿no? Las dos cosas tenemos que hacer. Ojalá podamos memorizar la Biblia entera, ¿no? Y obedecerla, pero también hay que estudiarla, ¿sí? No tenemos que elegir. Eso también es una falacia de la lógica. ¿Quién puso esas dos opciones frente a nosotros? Ninguno, nadie, no existe. No tenemos que premiar la ignorancia ni la desobediencia. Las dos cosas son necesarias. Nosotros tenemos que cambiar nuestra conducta, claro que sí, obedecer, pero también nuestras creencias. Tenemos que renovar nuestra mente, transformar nuestro entendimiento, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es tremendo que Jesús nunca censuró a nadie por conocer la Biblia demasiado, nunca. Nunca dijo, vos sabés demasiado, dejate de estudiar, anda a obedecer. No, todo lo contrario. El Señor los condenaba por no creer suficientemente en la Biblia, por mezclar con las tradiciones humanas, etcétera, pero no por estudiar demasiado. Nunca pasó eso. ¿Sí? Ningún mártir de la fe jamás murió por su conducta, sino por sus creencias, por lo que enseñaba. Eso lo ponía, digamos así, en el ojo de los perseguidores y por eso lo martirizaban. Sabemos todos que hay personas muy estudiosas que no edifican a nadie,
que usan a veces el conocimiento para envanecerse o que, no sé, son medio complicados, no trazan bien la palabra de verdad, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no debemos estudiar, todo lo contrario. Por no estudiar, los pastores que deben proteger al rebaño no protegen a nadie porque no saben, no distinguen entre la verdad y el error, porque no estudian. Y acá es tremendo el ejemplo que da de Himeneo y Fileto. No están en contra de la resurrección, no están en contra de una herejía común en esa época que era la resurrección corporal, no espiritual sola, sino corporal. Dicen que la resurrección ya pasó, algo muy sutil, demasiado sutil. Y cuando Pablo habla de las herejías en 1 Timoteo capítulo 4, habla de personas que prohibirán casarse y van a prohibir comer algunos alimentos, algo demasiado que vos decís, bueno, que coman lo que quieran, ¿qué me importa? No es algo tan grave, pero yo creo que intencionalmente habla de cosas muy sutiles, porque así es como se va metiendo el error en las iglesias. Cosa que decís, bueno, si no como morcilla, no como morcilla, que a mí qué me importa. No comamos morcilla, hermano, no pasa nada, parece que es algo insignificante. Pero detrás de eso hay conceptos que, de nuevo, son falsos y están mal interpretados. Y tenemos que ser, alguien en nuestras iglesias tiene que ser un experto en la palabra, al menos, alguien. Y sin creerse la mamá de Tarzán, como diría Henry. O sea, sin envanecerse, que, mirá lo que sé. No, alguien humilde que aprenda y siga aprendiendo y siempre sienta que no sabe demasiado. Eso es lo que necesitamos. Pero alguien determinado y que se esfuerce como loco y sea humilde a la vez, porque eso edifica. ¿Sí? Y en tercer lugar, todo relacionado, ¿no? El principio de la incansable búsqueda de la verdad. Yo mencioné el principio de ser íntegro, o sea, íntegro que está todo junto, no se separa, no hay esas dicotomías, o obedeces o estudiás, hacés las dos cosas, querido. No podés hacer bien una sin la otra. Estudiá y obedecé. Si yo soy un desobediente, no voy a ser un buen estudiante, porque dice que la verdad viene según la piedad, dice Tito capítulo 1. Dios, mi corazón, mi relación con Dios afecta a la manera que yo estudio. Tengo que ser un hombre serio, no un chanta, para estudiar y entender y aprender la palabra. Dios me auxilia por medio de su Espíritu si yo soy obediente. Y viceversa. Si yo no entiendo bien lo que es la Biblia, ¿qué voy a obedecer? Si me engaña cualquiera, me hacen hacer cualquier tontería, porque yo no me doy cuenta. Por eso hablo de la integridad, de ser íntegro. Todo, no hay que elegir entre cosas, hay que hacer todo lo que Dios dice, todo junto. Y entonces finalmente el principio de la incansable búsqueda de la verdad, que usa bien la palabra de la verdad. Y yo solo quiero mencionar acá, en su momento cuando hice este sermón, lo hice para desafiar a muchos jóvenes. Han estudiado en Canadá, sobre todo, un investigador llamado Anders Ericsson y un hombre llamado Malcolm Gladwell escribió un libro basado en las investigaciones que se llama en español Fuera de serie. Fuera de series. Outliers se llama en inglés, que son las personas que son distintas, fuera de serie. Y este hombre investiga, o estos hombres investigaron que no se trata de ser una persona talentosa que nació con algo diferente. Caso Messi, ponele. Messi es un fuera de serie. Dicen ellos, en su teoría de este libro, Outliers, que para llegar a ser un fuera de serie tenés que estar 10.000 horas haciendo algo, con todo tu corazón. Y Messi capaz que llegó a las 10.000 horas cuando tenía 10 años, probablemente. Y en el libro no hablan de Messi, pero sí hablan de Mozart, que dicen que a los 10 años ya por lo menos había hecho 20.000 horas tocando el piano. Mozart, que empezó a los 5 años. Hablan de Tiger Woods, que juega al golf, lo mismo, a los 5 años empezó, cuando tenía 15 ya no le ganaba a nadie. Las hermanas Williams, los tenistas. Habla de muchos ajedrecistas de la historia, muchos músicos, etc. Da ejemplos de todas partes. Y es muy interesante, y ellos hacen la cuenta, para llegar a ser una persona que estuvo 10.000 horas haciendo algo, necesitas estar 8 horas por día de lunes a viernes, durante 5 años. 8 horas por día, durante 5 años, haciendo lo mismo. Y sos un experto de eso. O, dicen ellos, 4 horas por día, la mitad, durante 10 años, de lunes a viernes. ¿Verdad? Y ahí llegás a ser un experto, que dominás algo. No es tan difícil. Digo, Dios te tiene que dar de pronto la pasión que le dio a Messi, yo qué sé. Me acuerdo cuando Forlán salió el mejor jugador del Mundial de 2010 en Sudáfrica y le preguntaron cómo hacía él. Y él también, como Messi, un obsesivo.
no tenía canchita de fútbol, pateaba la pelota contra un portón con la izquierda y con la derecha, con la izquierda y con la derecha, todos los días. Y mete goles con la izquierda y la derecha, patea. Se acostumbró, no sé, se entrenó. Eso hace que uno sea un experto. Y cuando uno va y ve en la vida en general, ves expertos en cada cosa más rara y te da bronca, a mí me da bronca. Veo muchos documentales, gente que ha estado viviendo con los pingüinos no sé cuánto tiempo, bajo una chocita de ramas para que los pingüinos no se den cuenta, y el hombre nos hace un documental de 20 minutos mostrando cómo se reproduce el pingüino y no sé qué hace el pingüino, y esa fue su vida. Y capaz que murió con una gangrena o con una neumonía por estar ahí en la Antártida, y el hombre feliz que dio la vida para entender a los pingüinos. Y otro que está 10.000 horas practicando frente a un espejo cómo hacer breakdance, y hace 3 videos y agarra un montón de likes. Y vos decís, bueno, yo decía a mis hijos, le digo, porque mi hijo me mostraba, mira papá, qué genio este. Le digo, genio no, es un vago, hijo, déjame hinchar. No podés estar 10.000 horas haciendo esto. No podés. Y otro para hacer la patineta. Ustedes saben, ¿no? Tanta cosa. Y a veces solo por la vanidad de que a alguien le guste lo que haces. Y yo digo, siempre me pregunto, ¿dónde están los jóvenes, las personas, aún adultos jóvenes, que quieran decir, yo quiero manejar bien la palabra de verdad y voy a hacer las 10.000, 20.000, 30.000, lo que sea necesario? Porque yo quiero amar a Dios con toda mi fuerza, toda mi mente y todo mi corazón. Porque de esa manera voy a poder edificar la iglesia de Dios, que es lo más hermoso que hay. De esa manera puedo ser útil al Señor en su reino. ¿Verdad? Bueno, que el Señor nos ayude, ¿no? Con cariño lo digo esto, pero sí, tarde o temprano necesitamos que Dios levante otra generación y que sobre gente acá que pueda predicar, de manera que podamos decir, bueno, vamos a empezar a soñar y a orar para mandar a plantar una iglesia a otro lado, porque acá hay hombres preparados para hacer esto, ¿no? Me estoy enfocando en la palabra, pero ponele el ministerio que sea, ¿no? Necesitamos ser enfocados y realmente tener ese deseo apasionado, ferviente, de ser fieles delante de Dios y que Él nos apruebe en lo que sea que Dios nos haya dado, y ponerle ganas y tiempo y horas y memorizar y esto y lo otro, y bueno, tenés que aprender inglés, ponele, si ese es el caso, o lo que sea, pero para el Señor, ¿verdad? Para que la iglesia evangélica hoy, a los ojos de la gente del mundo, somos todos unos chantas los evangélicos, y usted lo sabe, y los pastores somos vendedores de autos, eso para los ojos del mundo, porque somos charlatanes, es tremendo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Por favor, úsala en nuestras vidas. Despierta a nosotros un espíritu, una visión, un celo, una pasión por darte a ti lo mejor que tenemos, Señor. No lo que nos sobra, para tomar en serio las cosas tuyas, Señor, como pretendía Pablo que lo haga Timoteo. Y al estar en tu palabra sabemos que es el Espíritu Santo que nos habla a todos nosotros, Señor. Que seamos conscientes en qué va a consistir esa examinación, el tribunal de Cristo, y realmente nos esforcemos. Pero más que por el premio o la falta de premio, porque te amamos, porque tú diste todo por nosotros, Señor. Tú entregaste todo y nosotros queremos de alguna forma agradecidos, impactados, conmovidos por esa entrega tuya a nosotros, personas viles, desagradecidas, pecadoras, que ahora nosotros a cambio te demos todo lo mejor que podamos, Señor. Ese es nuestro deseo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.